Les quiero saludar ahora en Washington a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buena tarde, gracias por atendernos estos minutos. Hace unos momentos yo conversaba con el embajador Milos Alcalay, mejor dicho, ex representante de Venezuela en la ONU. El embajador Alcalay nos decía, yo le preguntaba, ¿ha ocurrido esto en Venezuela alguna vez? Y él me decía, no, Idania, en Venezuela no. En el mundo no ha ocurrido lo que se le ha hecho a estos 8 senadores que han estado en África, en otras zonas de conflicto, y nunca había pasado lo que ha ocurrido aquí. ¿A qué niveles estamos llegando ya en Venezuela, señor Vivanco? Buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania. Un placer estar con ustedes esta tarde, con NTN 24, para toda la región, para los Estados Unidos. Lo que ha acontecido en Venezuela ciertamente es muy grave y creo que no hay que engañarse. Un hecho de esta naturaleza no puede haber ocurrido sin el consentimiento, sin la instigación, la autorización del propio gobierno del presidente Maduro. Aquí se las han arreglado para impedir que esta delegación, esta importante delegación de senadores con los que, por cierto, he sostenido reuniones en Brasilia, en sus despachos, en las últimas semanas, justamente para tratar temas de derechos humanos en la región y en particular la situación de Venezuela. Como digo, el gobierno de Venezuela ha recurrido a recursos propios de un régimen autoritario, con excusas como estas de turbas espontáneas que resisten o que rechazan la presencia de senadores democráticos de un país importante como Brasil y que están interesados en evaluar por sí mismos cuál es la situación de derechos humanos en ese país. Aquí otra pregunta que cabría formularse es ¿qué responsabilidad tiene el propio gobierno de Brasil en esta situación? Porque no creo que el gobierno de Venezuela se haya atrevido a actuar de este modo sin antes discutir esta estrategia con el propio gobierno de Brasil. Es demasiado importante el peso que ejerce Brasil en Sudamérica, específicamente en Venezuela, como para que el gobierno de Maduro se haya atrevido a impedir, a bloquear la visita de estos senadores para evaluar en el terreno la situación de derechos humanos de Venezuela. Bueno, esa pregunta que usted se hace, señor Vivanco, es la que se hacen también muchos otros parlamentarios de Brasil. Hemos estado recorriendo en las redes sociales, en Twitter, varias de las cuentas de senadores y diputados, y están muchos de ellos absolutamente indignados, exigiendo una posición por parte de la presidenta Rousseff. Recuerdo una palabra o una frase en uno de ellos, so pena de ser cómplice de lo que ha ocurrido con estos representantes del pueblo del Brasil. Es una situación complicada. Además, nuestro reportero se hacía una pregunta válida, ¿no? Si no se puede subir a Caracas y todo está congestionado, ¿cómo si pudo llegar el embajador que no fue a recibirlos, pero que sí ha ido a despedirlos? Aquí hay muchas interrogantes. Todo esto es altamente sospechoso. Y parte del problema, parte de la responsabilidad, la tiene tanto el gobierno de Lula como el actual gobierno de Brasil, de la presidenta Dilma Rousseff, que han tenido una actitud, yo diría, altamente cuestionable en relación con la falta de libertades públicas y las violaciones constantes a los derechos fundamentales en Venezuela. Brasil se ha caracterizado, en el mejor de los casos, por un silencio cómplice, pero también en algunas oportunidades hasta un apoyo directo y explícito a las prácticas que se utilizan en Venezuela, que son evidentemente antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos.
Hay que recordar y creo que vale la pena subrayar que el propio expresidente Lula le hizo una campaña directa con spot publicitarios a Maduro. Cuando Maduro compitió en las elecciones últimas contra Enrique Capriles, Lula fue uno de los principales apoyos en la campaña presidencial de Maduro. Creo que hay una afinidad ideológica evidente por parte del actual gobierno. Lo que está por verificarse es hasta qué punto el gobierno de Brasil estuvo en antecedentes, hizo algo útil para impedir este bloqueo del gobierno de Venezuela a esta delegación de senadores en Caracas y qué va a hacer, cuáles van a ser las repercusiones, cómo el gobierno de Brasil va a ejercer una protesta formal por la actitud del gobierno de Venezuela frente a estos importantes senadores brasileños. Estos senadores venían o iban a Venezuela en una visita humanitaria. Hoy estaba previsto que se trasladaran a la cárcel de Ramo Verde para intentar ver a Leopoldo López, a quien se le ha negado, se le niega que un médico de confianza de la familia pueda atenderlo, que un sacerdote de su credo religioso pueda conversar con él, a quien se le dan los periódicos, y esto lo escuché hoy, y es de las peores cosas que he escuchado, dentro de una arepa, que es el pan de los venezolanos, para de alguna manera torturarlo en su huelga de hambre. Ayer los médicos y los abogados ofrecían una rueda de prensa. Se habla de que Leopoldo, que es un hombre de contextura delgada, lleva ya 15 kilos menos. Señor Vivanco, realmente al gobierno, yo creo que le da igual si Leopoldo López se muere o sigue vivo. Vamos a ver, creo que la visibilidad que se le ha dado a la situación de los dirigentes políticos injustamente detenidos, perseguidos en Venezuela, como es el caso de Leopoldo López o de Ceballos o el del alcalde Ledesma, son situaciones, son circunstancias que han logrado, me da la impresión, capturar la atención de la opinión pública mundial. Hoy día, gracias a la información que existe, por la injusticia que aquí se está cometiendo y a la incapacidad del gobierno del presidente Maduro para justificar esta arbitrariedad, esta detención absolutamente caprichosa, donde en la práctica estamos ante unos rehenes de Maduro que no cuentan con recursos, que no cuentan con recursos judiciales, con la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal independiente, porque lamentablemente en Venezuela quienes se oponen al actual gobierno están en la indefensión total. El Poder Judicial ha pasado a convertirse simplemente en un instrumento, en un apéndice del Ejecutivo y que convalida todas las decisiones del Ejecutivo. Es poco lo que se puede esperar de un Poder Judicial absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo.